Bien, vamos a meternos en esto que hemos titulado, y yo no es que de repente me lo he sacado de la galera el título, porque es un título que es muy empleado, usado por muchos apologistas católicos, y tiene que ver con la pregunta que ningún evangélico es capaz de responder. La pregunta que ningún evangélico es capaz de responder. ¿Y por qué lo titulo de esta manera? ¿Por qué lo titulo de esta manera? Porque yo siendo evangélico podía dar fe que era la pregunta que ningún evangélico podía responder. Tengo que ser honesto, o sea, yo siendo evangélico no podía responder esa pregunta, y muchos del otro lado podrán pensar de que es meramente una cuestión de ignorancia, simplemente porque quizás no tengo estudios formales en teología y cosas por el estilo. No estoy pudiendo responder esta pregunta, pero seguramente si apelo a alguien con estudios académicos y demás, encontremos la respuesta. Desde mi humilde punto de vista siempre creí que ese era un talón de Aquiles que tenía nuestra fe. Por eso es que, entre otras cosas, por dar un ejemplo, yo empiezo a investigar el tema de las escrituras, cómo es que puedo de alguna manera justificar mi creencia en que las escrituras son palabra inspirada por Dios de la forma en la que actualmente lo creo. Y no podía, pero ¿por qué? Porque era consciente de que si yo era objetivo, era honesto con el tema, más allá de la vuelta que le dé, era muy difícil poder propiciar una respuesta al tema. Hay una pregunta que el evangélico no va a poder responder, y si es honesto te va a decir realmente no lo voy a poder responder. Y en el día de hoy vamos a ver diferentes extractos de video que no te van a dejar duda de esta conclusión. Hay una pregunta que los evangélicos no pueden responder. Yo siendo evangélico lo afirmo, está bien, no yo siendo evangélico actualmente, sino ustedes saben, conocen este espacio hace muchos años, que muchos de ustedes me siguen y demás. Ustedes han vivido el proceso de mi conversión hacia la fe católica y saben que siempre he sido honesto, siempre. Y ha sido un proceso de una X cantidad de tiempo donde me empecé a hacer ciertas preguntas y yo les fui sincero a todos ustedes diciendo, miren gente, estoy dentro de un viaje, yo sé que el cristianismo es verdad, el tema es cuál cristianismo de todos los que se proponen en la actualidad sobre la mesa, cuál es ese cristianismo. Entonces siempre fui honesto, o sea, abrí mi corazón respecto a las cosas que pasaban y demás, y siempre dije, hay una pregunta que el evangélico no es capaz de responder, y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Presten atención, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué desató la intención de este stream? Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál fue el motivador de este stream? Presten atención, yo mostré algo el día de ayer para los que lo vieron, al stream, a la entrevista que le hice a Dan Turbina. Fíjense este comentario. Este es un comentario que me envía un comentario de Instagram, ¿no? Que me hace una persona luego de subir un reel, ¿está bien? Era en un video donde yo critico al pastor Armando Alducín. ¿Quién no conoce en el mundo evangélico al pastor Armando Alducín? De hecho, Armando Alducín, yo lo dije en reiteradas oportunidades, Armando Alducín para mí, cuando recién comienzo a conocer lo que era la apologética, sin saber que existía tal cosa como apologética, Armando Lucín para mí fue un referente. Recuerdo que sus conferencias yo me las comía como si fueran pastel de papas, ¿entiendes? O sea, le daba, porque la verdad es que me encantaba esta forma de pensar la fe cristiana, ¿no? Desde la apologética y cosas por el estilo. Y Armando Alducín, en muchas de sus conferencias, habla de la apologética y demás. Entonces, yo consumí mucho a Armando Alducín. Ahora, hice un video criticando, ¿no?, ciertas cosas que decía y lo publiqué en redes sociales. Subí un reel a Instagram y entre tanta gente que dijo muchas cosas, ¿no?, respecto al video que subí, me quedo con este comentario. Presten atención a este comentario. Este comentario es aquello que detona este stream, que me causó revuelo, que me voló la cabeza. Presten atención. Me dice Carlos Medina, predicador. Rincón apologético. Usted no tiene suficientes conocimientos o argumentos para hacer frente a la preparación que tiene Armando Alducín. Ok,
Bien. No tengo quizás estudios formales en teología, no tengo estudios formales en filosofía, no tengo estudios formales en todas estas ramas que son necesarias para ser considerado alguien con una opinión justificada, ¿no? Con valor que deberíamos considerar y demás, ¿no? Eso lo reconozco. Me descubrieron, lo reconozco, está bien. Y digo, bien, entonces está defendiendo a Armando Alducín. Inmediatamente luego, presten atención el comentario, es fantástico. Dice, usted no tiene suficientes conocimientos o argumentos para hacer frente a la preparación que tiene Armando Alducín. Hasta ahí vamos todo bien, coma. Independientemente de que Alducín es otro apóstata y mundano. ¿Pero en qué quedamos? O Armando Alducín es un crack o Armando Alducín es un hereje. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo lo que está diciendo esta persona? Me critica a mí. Yo subo un video respondiéndole a Armando Alducín. Y esta persona, Carlos Medina Predicador, que seguramente debe ser un pastor o algún ministro o algo por el estilo, dice, usted no tiene suficientes conocimientos o argumentos para hacer frente a la preparación que tiene el señor Armando Alducín. Ok, lo tenés en alta estima. Independientemente de que Alducín es otro apóstata y mundano. Pero entonces, ¿lo tenemos en alta estima o no a Armando Alducín? Este comentario va a quedar para la historia de lo que es una contradicción. Y lamentablemente, sin ánimos de ser sarcástico, ni burlón, ni nada por el estilo, esta es una clase de contradicción moneda corriente dentro del mundo evangélico. Porque el mundo evangélico nada en esta clase de contradicciones. Por un lado, nuestro héroe es tal persona porque tiene tal preparación y mira cómo defiende la fe y esto que el otro. Pero por el otro es un hereje. ¿Por qué? Porque por dar un ejemplo. Hay personas que, vamos a sacar ya este comentario de Armando Alducín, ya lo han disfrutado como yo. Hay personas que hoy por hoy son reconocidas dentro del mundo evangélico, ¿no? Como los héroes de la fe, por así llamarlo, ¿no? Personas que en redes sociales la rompen, destruyen argumentos católicos, esto, que el otro. Son unos campeones. Ahora, esas personas, si afirmaran, por dar un ejemplo, yo creo en el bautismo de niños, esa persona automáticamente se convierte en un hereje para muchos. ¿Cómo bautizar bebés? No, eso no puede ser. No, eso no es bíblico, eso es antibíblico. No, eso no lo puedo concebir. Eso es una herejía. El bautizar bebés es una herejía. Recuerdo hace un tiempo atrás, había una persona con la que me llevaba muy bien y que yo le tengo mucho cariño, independientemente de que nos encontramos en veredas opuestas hoy por hoy. Recuerdo que esa persona subió una foto a sus redes sociales, ¿no? Y era la foto de su hijo, / hija, no recuerdo el sexo, perdón, de su hijo siendo bautizado. Era bebé. Siendo bautizado. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de críticas que recibió en redes sociales esa persona. Lo destruyeron por todos lados. Pero le dieron a más no poder. ¡Pum! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y no porque estás bautizando un bebé, eso es una herejía. Entonces, acá va a haber un problema. Y es, ¿cómo identificamos la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo identificamos lo que es una herejía? Porque va a ser
de vital importancia para el desarrollo de nuestra fe poder identificar la sana doctrina, dado que la sana doctrina es la doctrina predicada por Cristo. ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Quién predica la sana doctrina? Muchos de los que están del otro lado me han criticado muchísimo por otra cosa. Presten atención, cosa que lo voy a reconocer. En este preciso momento voy a reconocer una de las críticas que he recibido. Es la siguiente. A Santiago Alarcón no hay que creerle nada. ¿Por qué? Porque vive cambiando de religión. Te dicen así, ¿no? Vive cambiando de religión. ¿Por qué? Porque en un momento de su vida fue de la secta apostólica y profética, se bautizó como 6 veces y ahora es católico. No hay que creerle nada porque ese muchacho cambia de religión y de creencias como de ropa. Odio admitir que es cierto lo que decían. Es cierto. Me bauticé creo que 5 o 6 veces. Pasé por diferentes denominaciones cristianas y hoy me encuentro en el catolicismo. Ahora, ¿por qué reconoces eso? Porque justamente es la raíz del problema. Justamente ese problema te conduce a esta clase de consecuencias. Yo conozco a Cristo en una comunidad apostólica y profética, de estas sectas apostólicas y proféticas. Pero ¿cómo vas a admitir de que conoces a Cristo dentro de...? Yo creo de que, tal y como lo decía en un momento Dante Urbina, ¿no? Dios puede manifestar gracia aún en ciertos momentos, circunstancias o en comunidades donde no necesariamente habita la plenitud de la fe. Pero Dios, dado que es bueno y sabe el camino que nos ha trazado para el futuro, para el devenir de nuestros días, Él ha deseado hablarnos en determinadas circunstancias para conducirnos hacia la plena fe. Entonces yo creo de que realmente conocí a Dios hace 13, 14 años aproximadamente en un lugar como este. Fue a raíz de esa experiencia que yo me aparto del mundo y empiezo a vivir mi fe de la forma en la que concebía la fe o era enseñado en aquel entonces cómo caminar en la fe. Ahora, el tema es de que me aparecía un predicador y decía, te tenés que bautizar por esto. Pero yo ya soy bautizado, no importa, te tenés que bautizar porque ahora vos entendiste esta cosa. Bueno, listo, me vuelvo a bautizar. Aparecía otro predicador que tenía más autoridad supuestamente y te decía, no, te tenés que volver a bautizar porque hay una nueva revelación que entendiste y demás. Pero yo ya fui bautizado. No, pero te tenés que volver a bautizar porque así como creo que era en el libro de los Hechos, ¿no? Que hay una comunidad que se vuelve a bautizar porque ni sabía que había Espíritu Santo y demás. No, te tenés que volver a bautizar. Y así te iban justificando nuevos bautismos y cosas por el estilo. Y yo, obviamente, como era un salame, una persona sin convicciones, una persona que se dejaba llevar por todo viento de doctrina, dependiendo de la fuerza con la que soplara, yo me subía a ese caballo y me bautizaba. Hasta que un día me empecé a tomar el estudio bíblico en serio. Un día me lo empecé a tomar en serio el estudio bíblico. Y cuando empecé a indagar en las escrituras, me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que predicaba, que promovía y que yo afirmaba, abrazaba, iban en contra de lo que las enseñanzas bíblicas nos transmitían, ¿no? Iba en contra de eso. Entonces ahí es en donde comienza mi primer cambio, donde empiezo a mutar de esas sectas apostólicas y proféticas, empiezo a cambiar hacia un tipo de doctrina inclinada a lo que es el bautista hoy en día. Pero es a medida que voy estudiando que me voy dando cuenta que todo lo que había sido, todo lo que yo había recibido como enseñanza y había enseñado, estaba todo mal. Y ahí empiezo a replantearme nuevamente la fe, a la luz de ciertos nuevos exponentes de la palabra, a la luz de un estudio bíblico con un poco más de rigurosidad, empiezo a corregir mi manera de interpretar la fe cristiana y empiezo a mudar de esta secta neopentecostal, voy mudando hacia un tipo de bautista. Pero eso no quedó ahí, sino que a medida que iba cambiando de maestro, de
teólogo de textos, de referentes en cuanto a la enseñanza bíblica, estas ideas que había adoptado aquí también se volvían antiguas, se volvían erróneas. Aquellas ideas que me habían sacado de esta secta neopentecostal ya no eran válidas para mí. ¿Por qué? Porque mis nuevos referentes y mis nuevos libros de estudio me señalaban una cosa distinta. Entonces tenía que nuevamente mudar. Y yo era el encargado de la enseñanza bíblica en la iglesia. Y año tras año, cada 2 años, cada vez que retomábamos los estudios, había cosas que debía corregir respecto a lo que había enseñado hace 1 año o 2 años atrás. Y me decían, pero si vos dijiste esto, sí, ya lo sé, pero ahora creo distinto. ¿Por qué? Porque al estudiar esto me di cuenta que estaba equivocado, que esto... Y la gente volvía siempre abierta a aprender la verdad, volvía a repensar todas aquellas cosas que yo había enseñado y a corregir todos esos datos erróneos que había dado. La cuestión es de que cuando va avanzando el tiempo, esto es como que se vuelve una costumbre. Siempre el corregir. No, según nuevos académicos, según nuevos referentes, según nuevos estudios, según nuevos libros y demás, siempre estoy corrigiendo mi manera de concebir la fe. Y digo, y ahí fue donde me pregunté. ¿Cuándo voy a llegar a la meta? ¿En qué momento llegó a la meta? ¿En qué momento voy a poder pararme y decir, esta es la plataforma, este es el fundamento? Ya de acá, ya estando parados acá, sabemos que ya no va a haber más variación, no va a haber más cambio. Sabemos que estamos parados en la verdad. Porque, en definitiva, lo que el cristiano busca es la verdad. ¿O no estamos todos buscando la verdad? Estamos todos buscando la verdad. Todos estamos deseosos de la verdad. Todos estamos corriendo detrás de la verdad. Todos, de una u otra manera, preferimos sufrir a causa de la verdad. Pero decime la verdad. No importa si me duele. Decime la verdad, quiero la verdad. La verdad es fundamental en nuestras vidas. Y hay veces de que hay gente que relativiza la verdad o menosprecia la verdad. No, la verdad es fundamental. Y más cuando hablamos de cosas respecto a mi persona, a mi futuro, a mi eternidad. Necesito la verdad con mayúscula. La verdad, la necesito. El problema es que a medida que el tiempo iba pasando, me daba cuenta que en el mundo evangélico era imposible apuntar a la verdad en mayúscula. Si no, nos debíamos conformar con meras opiniones. Y ahí fue donde hizo un clic en mi cabeza. Llegó un momento en mi vida donde me cansé de las opiniones. Me cansé de las variaciones, me cansé de las disputas, me cansé de los conflictos, me cansé de replantearme mi fe, me cansé, estoy harto de que venga un nuevo académico y me invite a pensar nuevamente en cómo es que yo concibo la fe y cómo es que yo interpreto los pasajes de la Biblia. Me cansé, me harté. ¿Por qué? Cada vez que creo que llego a la meta, viene un nuevo referente, un nuevo académico, un nuevo libro, una nueva comunidad cristiana y demás, a decirte, mirá, no estás interpretando bien la Biblia. Me cansé. Tiene que haber una verdad. Y así como dice Andrea Aguilar, ¿no? Dice, la verdad es una persona. Cuando yo planteé este tema, mucha gente me respondió, la verdad es Cristo. Como admitiendo o dándome a entender de que yo no estaba, que yo solamente estaba detrás de conocimiento y no detrás de la persona de Cristo. No, pero pará, porque no es poca cosa el tema doctrinal. Hay veces que se minimiza el tema doctrinal, ¿no? Ah, no, vos tenés que predicar a Cristo, vos tenés que buscar a Cristo. Ya si te metés en discusiones doctrinales ya es vana palabrería, ¿no? Ya son vanas discusiones. Vos decís, pero según Cristo, la verdad
personificada. En Mateo capítulo 28, Jesús le dice a los apóstoles: id y predicar todas cosas que yo os he enseñado. O sea que las cosas que Jesús ha enseñado es fundamental que las conozcamos y las creamos. Es fundamental conocer qué fue lo que Jesús predicó y abrazar lo que Jesús predicó, creer lo que Jesús predicó. Es por eso que las discusiones doctrinales no deben minimizarse. Porque la pregunta es, ¿cómo pretendo yo de alguna manera agradar a Cristo si no es por medio de la obediencia en aquello que Cristo mandó creer? ¿Cómo se agrada a Cristo si no es por medio de la obediencia en aquello que Él ha mandado a creer? Ahora, si yo no tengo seguridad respecto a lo que Cristo mandó a creer, ¿cómo puedo obedecer a Cristo? ¿Cómo puedo ser un seguidor de Jesús? Todo el mundo dice, no, vos tenés que ser un seguidor de Jesús, tenés que dejar de hablar de religiones, tenés que dejar de hablar de disputas doctrinales, solo predicá a Jesús. ¿Cómo hago para predicar a Jesús sin apelar a lo que Él enseñó? Y lo que Él enseñó, siempre el cristianismo a lo largo de todos los tiempos va a creer que es doctrina, que son cosas que no se discuten, que deben creerse. ¿Van a aparecer discusiones a lo largo de la historia? Claro que sí. Pero pese a las discusiones que van a haber, ninguna de las partes va a creer que va a ser poca cosa discutir cuestiones de doctrina. ¿Por qué? Porque ambas partes van a creer que es fundamental creer aquello que Cristo mandó a creer. Entonces, llegó un momento en mi vida donde me harté de las opiniones. A mí ya me importa muy poco lo que el pastor Pepe enseñe, lo que el pastor Pancho enseñe o lo que el académico y teólogo Pepito crea. Me importa muy poco. Yo necesito la verdad. La verdad necesito. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Son los pentecostales, son los bautistas, son los presbiterianos, son los anglicanos, son los metodistas? ¿Quién tiene la verdad? Es aquel académico, es el académico que cree en la predestinación, es aquel que no, es aquel que cree que la salvación se pierde, es aquel que no, es el que cree que el bautismo debe ser a los niños, es el que cree que no, es aquel que cree que los dones siguen vigentes en la vida de las personas, es aquel que creen que no, porque en definitiva, algunos podrán decir, no, pero esas no son doctrinas esenciales. Bueno, tendríamos que discutir qué se considera como doctrina esencial. Pero por otro lado, recordemos que en todas estas cosas que tanto desacuerdo muestran entre denominaciones, todas estas creencias nos llevan a practicar la fe de diversas formas. Y yo necesito saber de qué forma debo practicar mi fe. Necesito saberlo. Entonces, me cansé de estar divagando, dando vuelta. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, lo que pasa es que Santiago estuvo cambiando, sí, tienen toda la razón. ¿Y saben por qué estuve cambiando? Porque el problema de la libre interpretación te lleva justamente a eso, al constante cambio. Porque todo el tiempo nosotros y el contexto en el que nos encontramos va cambiando. Nuestras referentes van cambiando, las influencias ideológicas van cambiando, el contexto en el que me encuentro y mi experiencia con el mundo va cambiando. Entonces, si no tengo un punto de referencia objetivo, todo terminan siendo opiniones que tienen fecha de vencimiento. Mi forma de interpretar la fe está íntimamente vinculada a la escritura y el momento específico en el que me encuentro. Entonces todas estas opiniones van cambiando, van cambiando, van cambiando, van cambiando. Y es por eso que uno va cambiando. De hecho, yo les aseguro, chicos, que muchos de los influencers que siguen hoy por hoy en las redes sociales, yo te aseguro que cambiaron tanto o más que yo de opinión. Hay algunos que eran
neopentecostales, apostólicos y proféticos. Luego mudaron al pentecostalismo y luego mudaron al tipo reformado. Hay otros que eran metodistas, se hicieron agnósticos, después eclécticos y volvieron al metodismo y hoy por hoy no se sabe muy bien en qué se cree. Hay otros que eran más de tinte reformado, luego se volcaron más para el lado pentecostal y luego, bueno, vaya a saber para dónde. Hay otros que eran pastores bautistas y se hicieron agnósticos. Hay otros... Obviamente no voy a hablar de casos puntuales porque mi intención no es criticar específicamente a nadie en este stream. Pero chicos, si le pedimos el currículum a muchos de los referentes en las redes sociales, cambiaron tanto o más que yo de postura. Entonces, reitero, el tema del cambio, lo admito, es cierto, cambié, pero hay todo un contexto que nos invita constantemente a cambiar. De hecho, una de las frases de los reformados, de los calvinistas, ¿no? Por así llamarlo, es: el reformado siempre está reformándose. ¿Lo dicen ellos o no lo dicen? ¿Qué quiere decir el reformado está siempre reformándose? Acepto que voy a estar en un constante cambio. Y estoy abierto al cambio. ¿O no es así? Entonces, discúlpenme, pero hay un problema. Y necesitamos la solución. Cristo predicó una sola cosa. No es que el primer año de su ministerio predicó A, el segundo B y el tercero C, y los apóstoles iban como, bueno, nos estamos reformando constantemente. No, crack, no, campeón. Cristo predicó una cosa. Así se la comunicó a los apóstoles y los apóstoles no recibieron nuevas revelaciones. La revelación es Cristo. Por ende, los apóstoles recibieron la doctrina transmitida por Cristo y así la transmitieron a las iglesias que fundaron. Y las iglesias que reciben la doctrina, así la reciben y la transmiten. Siempre ha sido de esa manera. Obviamente, es lógico que en una doctrina se va a poder profundizar, pero no cambiar la doctrina, no pensar de una manera distinta doctrinalmente hablando. Esa clase de cambios no. Y es la clase de cambios a los que te invita el mundo evangélico. Por eso, la pregunta imposible para responder, de responder para un evangélico va a ser esa. ¿Cómo identifico la sana doctrina? Alguno podrá decir la Biblia. La Biblia es nuestro punto de referencia objetivo para identificar lo que es sana doctrina y lo que no. Pero ¿quién interpreta la Biblia? Porque tanto pentecostales, presbiterianos, anglicanos, liberales, reformados, metodistas, todos van a decir la Biblia es el camino, es el punto de referencia objetivo para identificar la sana doctrina y la herejía. Todos van a decir eso. Ahora, el problema es que todos esos grupos llegan a metas distintas, llegan a conclusiones distintas. Entonces, evidentemente, el mecanismo no funciona. El mecanismo no funciona. Cristo enseñó algo. Dice Juan Quintanilla, la misma Biblia se defiende sola. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Cómo yo sé quién tiene la verdad? Hola Fati, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, esto es algo de lo que voy a hablar a medida que siga el stream. Porque ahora yo estoy notando como que a medida que los días van pasando hay nuevas formas de responder ciertas preguntas, ¿no? Hay gente, le advierto a la gente que está del otro lado, hay gente que ustedes creen de que son defensores del protestantismo y demás, y no creen en la sola escritura. Lo que te dicen que es la sola escritura no es sola escritura, sino que es otra cosa. Entonces, es como que hay una redefinición de conceptos. Hay una redefinición de conceptos. Y yo he hablado personalmente con muchos de ellos, ¿eh? No es uno, con varios de ellos. Yo he hablado. Cuando le preguntas ¿qué es la sola escritura? Redefinen el concepto. Lo redefinen. Hay gente que hasta en privado me ha dicho de que sola escritura es tradición oral.
literal delante de Dios que me caiga muerto si no es así, si miento. Me dijeron eso. Yo le digo, pero ¿no estás redefiniendo lo que es la sola escritura? Hay otros que dicen, no, la sola escritura no sostiene que el único medio de revelación ha sido la escritura, sino que es la máxima autoridad. Pero hay otros medios de revelación. Pero eso no es sola escritura, sino la pregunta es, ¿por qué se habla de sola? ¿Cuál es el significado de la palabra sola? ¿Es máxima? No, sola tiene un significado. Es como el ateo. ¿Viste cuando vos le preguntás, ¿qué es el ateísmo? Es no creer en Dios. No. El ateísmo es afirmar que Dios no existe. No. El ateo no cree en Dios simplemente. Estás redefiniendo el ateísmo. Está todo bien, pero estás redefiniendo el ateísmo. Lo mismo pasa con la sola escritura. Lo mismo pasa con el caso este de lo elemental, lo fundamental. Me dice Fati. Hola Santi, ¿las verdades fundamentales del cristianismo no están contenidos en el credo apostólico? Mucha gente salió con el tema del credo apostólico. La pregunta es, ¿por qué deberíamos creer al credo apostólico? ¿Cuál es la razón de creerle al credo apostólico? Aparte, ¿qué autoridad dijo eso? Entonces, es como que hay nuevas respuestas que de alguna manera, para evitar el problema evidente en el que caen las diferentes denominaciones evangélicas, terminan redefiniendo lo que originalmente el concepto significaba. Entonces ya no hablamos de sola escritura, sino que hablamos ahora de otra cosa. ¿No? Aquellos que dicen, no, pero es máxima autoridad, no la única autoridad, sino que máxima autoridad. Perdóname, pero eso es prima escritura, no es sola escritura, es prima escritura. Entonces después no me digas que vos sos una persona que defiende las 5 solas. Porque no estás defendiendo la sola escritura. Estás ahora mudando, estás cambiando de sola escritura a prima escritura. Si no, decime, ¿cuál es la diferencia entre sola escritura y prima escritura? El otro día hablaba con alguien y le hacía esta pregunta. Decime, ¿cuál es la diferencia real, entre sola escritura y prima escritura? No, ninguna. Entonces, ¿por qué llamar a una sola escritura y la otra prima escritura? Si no hay diferencia, ambas son o sola escritura o prima escritura, pero no debería llamarse de distinta manera. Ahora, se llama de distinta manera porque evidentemente se apunta a algo distinto. Pero cuidado porque en la definición, en la redefinición de estos conceptos, se está apelando a pegar un volantazo, porque si no me como el iceberg, pego un volantazo y ahora es otra cosa. Es lo mismo que está haciendo el ateo. El ateo cuando dice, no, ateísmo es no creer en Dios. No es no creer en Dios, es afirmar que Dios no existe. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Entonces, cuidado con la redefinición de conceptos. Cuidado con eso. Porque ahora es como que, y es ahí en donde te van a decir, bueno, no, el reformado siempre está reformándose. ¿Pero por qué está reformándose? Porque claro, aquello que impulsaron los primeros reformadores hoy por hoy ya no es necesario creerlo, sino que ahora hemos evolucionado y cosas por el estilo. Entonces vos decís, pero si supuestamente estos reformadores vienen a rescatarnos de todas esas herejías que predicaban el catolicismo, y supuestamente hoy yo creo que lo que predicaban los reformadores también era una herejía, ¿herejes nos terminan salvando de herejía? ¿Se entiende lo que pasa? Te doy un ejemplo respecto a la Inmaculada Concepción de María. Lutero la creía. Para muchos, creer en la Inmaculada Concepción de María es una herejía, pero Lutero la creía. Entonces Lutero es un hereje. ¿Acaso Lutero, siendo un hereje, nos vino a salvar de las herejías católicas? Es una cosa de loco, herejes salvándonos de herejes. ¿Y por qué hay que confiar en este? Porque es un hereje, pero es menos hereje que el resto de los herejes. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. ¿Se está entendiendo? Entonces hay una pregunta que los evangélicos no van a poder responder. Hay varias. Y yo lo reconocí. Y en eso yo agradezco mucho a Dios, porque creo de que hay que tener cierto grado de humildad para decir, loco, la verdad es que estaba extraviado en cuanto a mi manera de pensar. Y gracias a Dios, a su gracia únicamente,
es que reconocí el problema. Y porque amo a Dios, dije, prefiero perderlo todo con tal de conocer a Cristo. Con tal de tener a Cristo. ¿Te pareces al youtuber del canal Rincón Apologético? Bien, voy a mostrarles algunos videos. Esto me parece fascinante. Tengo que ser honesto. Esto me parece... No, soy un cabeza de termo. Para. Perdón, porque me equivoco y hago macana. Fíjense en esto, ¿no? No sé quiénes son. Tengo que ser honesto, no sé quiénes son. A ver, para. Solo conozco una persona acá. Esto es un video público, ¿no? De una tertulia en la que está, miren acá, un viejo amigo. Acá, ¿lo ven? ¿Ven acá? César Vidal. ¿Lo tienen a César Vidal? ¿Saben quién es César Vidal? Fíjense qué interesante que es este video. ¿Por qué? Porque mucha gente que conozco, y además gente que cuando veo la crítica, por lo general cuando alguien me critica, no siempre porque si no tendría que, pero por lo general cuando alguien me critica yo voy a su perfil y veo si es que es público, veo quién es. ¿Por qué? Porque muchas veces sus fotos y demás me dicen en qué cree, me dice en qué piensa, ¿se entiende? Y yo les tengo que ser honesto, mucha gente, realmente mucha gente me manda a estudiar y ver los libros de César Vidal, ¿no? Pero esa gente que me manda a ver los libros de César Vidal, en su amplia mayoría, son evangélicos pentecostales, neopentecostales, grupos apostólicos y proféticos. Capaz que muchos de los que están aquí en el chat sean apostólicos y proféticos. Y esta gente me manda a César Vidal, ¿no? César Vidal. Este video se titula de la siguiente manera: César Vidal contra las herejías neopentecostales. César Vidal contra las herejías neopentecostales. ¿Sabes lo que quiere decir esto, campeón? Vos que estás del otro lado, que me mandás siempre a estudiar a César Vidal, a ver a César Vidal, que César Vidal cree que sos un hereje. César Vidal cree que sos un hereje. Vos, que crees en los profetas hoy, que crees en los apóstoles, que crees en estas unciones, ¿no? Y demás. ¿Sabés lo que cree César Vidal, a quien vos me mandás a estudiar, a leer y demás? Creen que vos sos un hereje. Entonces acá es donde nosotros empezamos a ver, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Vamos a ir viendo varios videos. Y vamos a ir intentando identificar a ver qué es la sana doctrina y cómo identificarla, ¿no? Hacer al responder esta pregunta es definir un poco lo que sana doctrina es. Porque para muchos a veces una mala doctrina pudiera simplemente ser algo con lo cual yo no estoy de acuerdo en mi iglesia. Y pueden haber una, dos, tres o más cosas con las cuales quizá yo no estoy de acuerdo en una iglesia en particular, pero eso no la convierte inmediatamente en una iglesia de sana doctrina. Entonces yo creo que eso sería como el corazón de la pregunta o el corazón de la respuesta. Cuando hablamos de mala doctrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si mala doctrina tiene que ver con creencias y prácticas herejes, definitivamente no me puedo unir a esa iglesia. Ahora, puede ser que una iglesia en particular tenga una forma de bautismo, por ejemplo, con la que yo no esté de acuerdo, pero esa no la convierte necesariamente en una iglesia de mala doctrina. Entonces, si en una localidad hay una iglesia... Para. ¿Qué acaba de decir? Algo con lo cual yo no estoy de acuerdo en mi iglesia.
Y pueden haber una, dos, tres o más cosas con las cuales quizá yo no estoy de acuerdo en una iglesia en particular, pero eso no la convierte inmediatamente en una iglesia de sana doctrina. Entonces yo creo que eso sería como el corazón de la pregunta o el corazón de la respuesta. Cuando hablamos de mala doctrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si mala doctrina tiene que ver con creencias y prácticas herejes, definitivamente no me puedo unir a esa iglesia. Ahora, puede ser que una iglesia en particular tenga una forma de bautismo, por ejemplo, con la que yo no esté de acuerdo. ¿Vos qué crees que el bautismo tiene que ser para adultos? ¿Considerás válido el bautismo de niños? ¿Lo considerás válido? Si alguien llega a tu iglesia, supongamos que alguien llegue a tu iglesia, ¿no? Y te dice, la verdad, viví en el mundo, hice, deshice, pero hoy me quiero consagrar a Dios porque me doy cuenta que no hay otro camino que no sea el de Dios. Vos le preguntás, ¿alguna vez asististe a alguna iglesia? Nunca asistí a ninguna iglesia. Mi único contacto con la iglesia fue cuando era chiquito, mi mamá y mi papá me bautizaron. Era bebé y me bautizaron. Ese fue mi único contacto con la iglesia. Después nunca más me extravié, hice cualquier cosa de mi vida y ahora estoy acá queriendo ir a los pies de Cristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Lo mandás a bautizar, sí o no? ¿Es válido ese bautismo o no lo es? Bueno, depende de qué es lo que creas. Si crees en los bautismos de niños, sí, claro que vas a decir, ¿es válido el bautismo? Claro que sí, ya no hay que bautizarlo nuevamente. Pero si no crees en el bautismo de bebé, vas a decir, no, hay que bautizarlo, porque está dando ahora el paso de fe. Entonces, ¿qué fue lo que le hicieron de niño? ¿Eso acaso no sería herejía? ¿Se está entendiendo el problema? Ah, no, pero el bautismo es algo, es lo de menos. Lo importante es las cosas que pero ¿cómo el bautismo es lo de menos? El bautismo está íntimamente vinculado con el pecado original, con la salvación. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es esa pregunta que no te van a saber responder? ¿Cómo identificar la sana doctrina? Yo creo que la definición más clara de sana doctrina es que se enfoquen en el Evangelio. De hecho, eso es lo que dice 2 Timoteo. Dice que hay personas que no toleran la sana doctrina y se desvían en fábulas, que son historias, mitos, leyendas, y dice que se desvían del Evangelio. Entonces yo creo que eso nos explica que sana doctrina es sinónimo con el Evangelio. Presten atención a lo siguiente. El problema es que muchas veces... Vamos a ver al pastor Juan Manuel Vaz. El problema es que muchas veces somos perezosos y la pereza nos ha jugado malas pasadas. Y la peor mala pasada que nos ha jugado es decir amén a todo lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Ayer me hicieron una pregunta y es, pastor, todo el mundo habla de sana doctrina, pero si le preguntas a Cash Luna también dice que predica sana doctrina. Si le preguntas a Guillermo Maldonado también te dice que predica sana doctrina, y estoy convencido de que si el diablo se levantara y le preguntaras, también te diría que él conoce la sana doctrina. Amén a eso. Me pongo de pie por lo que acaba de decir el pastor Juan Manuel Vaz. Para. Vamos a escucharlo de vuelta. El problema es que muchas veces somos perezosos y la pereza nos ha jugado malas pasadas. Y la peor mala pasada que nos ha jugado es decir amén a todo lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Ayer me hicieron una pregunta y es, pastor, todo el mundo habla de sana doctrina, pero si le preguntas a Cash Luna también dice que predica sana doctrina. Si le preguntas a Guillermo Maldonado también te dice que predica sana doctrina, y estoy convencido de que si el diablo se levantara y le preguntaras, también te diría que él conoce la sana doctrina. ¿Cómo sé yo, pastor, cuál es la sana doctrina? Solo hay una manera: conocer tú mismo la palabra de Dios y analizar todo lo que te dan a la luz de la Escritura. El problema es que tanto Cash Luna como Guillermo Maldonado te van a decir que conocen la palabra de Dios y que todo lo analizan a la luz de la Escritura. ¿Cómo salís del problema? El pastor Juan Manuel Vaz dio un paso y dice, en realidad todos estos herejes te van a decir predico la sana doctrina. ¿Cómo yo identifico cuál es la sana doctrina? Dice, bueno, tenés que estudiar la Escritura, tenés que estudiar
a la luz de las Escrituras. Pero el problema es que ellos también te dicen, estudiamos a la luz de la Escritura. ¿Cómo salgo del problema? Todos parecen buenos predicadores hasta que te pones a leer la Biblia. Todos parecen grandes hombres de Dios, fieles a la palabra, hasta que tú te pones a estudiar la palabra y empiezas a ver que a lo que antes decías amén, no es amén. El problema es que ese argumento lo pueden utilizar todos. Si Guillermo Maldonado se parara y diría a todos aquellos que son seguidores de Juan Manuel Vaz, a la luz de las Escrituras y la revelación del Espíritu Santo, ustedes van a ver que lo que antes creían no es la voluntad de Dios, sino que esto es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el problema de la sana doctrina es la libre interpretación. La libre interpretación. La libre interpretación es el gran problema de la sana doctrina. Por eso es que el reformado siempre está reformándose, porque siempre está abierto a la interpretación más adecuada. Entonces, el estudio bíblico, si la verdad depende necesariamente del estudio bíblico únicamente, estamos a la merced de los manuscritos que tengamos y hayamos descubierto los más antiguos y los de las mejores familias, ¿qué clase de instrumentos exegéticos puedo utilizar para poder interpretar lo que el autor tenía en mente? Los teólogos y académicos del momento y sus estudios o tesis respecto a ciertos temas, estoy a la merced de esto. Y yo me vuelvo la medida de todas las cosas. Yo me vuelvo la medida de todas las cosas. ¿Por qué es que doctrinalmente la gente va cambiando? Porque el ser humano es cambiante, cambia, depende de circunstancias, influencias, ideas, depende de muchas cosas que van cambiando. Todo va cambiando y el ser humano también va cambiando. Ahora, sí, todo depende de mi interpretación de las Escrituras. Dado que yo cambio, mi interpretación va a cambiar de las Escrituras y es por eso que está en constante cambio. Yo no puedo ser la medida. Mi intelecto no puede ser la medida. Mi capacidad, mi raciocinio no puede ser la medida. Porque me puedo equivocar. Y es evidente que el ser humano, individualmente o en comunidades, cae en errores, porque si no, no existiría la cantidad de denominaciones que existen. Yo quiero que vean esto. Por favor, un instante nada más. Es un instante. 60 kHz, Arecibo. Nueva vida para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Descarga la aplicación. Nueva vida para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es fantástico esto. Vamos a seguir. Presta atención. Nueva Vida FM. Los teólogos, pastora Marlina Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima, Juan Carlos. Y buenos días a toda la audiencia preciosa que está con nosotros en sintonía, como siempre, los miércoles, en el reto de los teólogos. Eso, estamos... ¿Cómo identificar una congregación de sana doctrina? Es el título, ¿viste? Es un programa de radio, está bueno. Vamos a ver qué dice. Todos juntos por la fe en el Evangelio. Se me hace imposible pasar por alto. Qué buena onda vos decís. Qué piola. Está bueno esto que está haciendo. Pará. Yo te quiero mostrar algo. Luchando por la fe y Pará. contender. Porque esta palabra contender ¿Cómo es acá? habla de una Ahí lucha está. incansable. Si vos te vas, a ver si puedo. Llegan a ver, para. A ver, acá está, verá. ¿Ven las miniaturas? La miniatura del video que estamos viendo es esta. ¿Cómo identificar una congregación con sana doctrina? Presten atención lo que dice acá. Ustedes lo pueden buscar porque probablemente no lo vean bien en pantalla. Dice Apóstol Marilyn. La mujer es apóstol. Y esta mujer apóstol nos viene a enseñar cómo identificar una iglesia con sana doctrina. ¿Se está entendiendo el problema? Es una mujer apóstol. Hay algo acá que no funciona. Hay algo acá que está mal. ¿O estoy equivocado? Entonces este apóstol me viene a enseñar a mí cómo identificar una congregación con sana doctrina. Presta atención a este video del canal La Fe de la Iglesia de mi amigo
José Plasencia. Es un video cortito. Lo voy a dejar en velocidad normal porque es un video cortito. Presten atención a lo que dice este ex protestante. You can never be too careful what kinds of questions you ask, because those questions will often lead to answers, and those answers may actually demand something from you. I had a question that came out of a period of confusion, that everything that I had believed as a Christian, as a Protestant, seemed to be challenged all around me as my circumstances changed. And it's interesting because it wasn't that I necessarily doubted or that I was in confusion, but as I looked around and I kept seeing so many different Christians with their Bibles, sort of determining for themselves what doctrines they liked and didn't like, and what interpretation of Scripture they liked or didn't like, I kept thinking that it can't be a free-for-all. I can't believe that Jesus intended this sort of anarchy of thought around his church. Anarquía del pensamiento. Qué buen concepto. Anarquía del pensamiento. Fíjense en una cosa. Una cosa. Ahora continúo con el video. Mucha gente, cuando vos le decís el tema del catolicismo, te dicen no estar de acuerdo con sumarse a las filas del catolicismo porque no quiere que nadie le diga qué es lo que debe creer. Yo me crucé con mucha gente. Tengo amigos que me dijeron, no me hago católico porque no quiero que me digan qué es lo que debo creer. Quiero yo verlo en la Escritura. Quiero yo verlo, quiero yo. Muchachos, les guste o no les guste, eso es anarquía del pensamiento. Eso es una anarquía de la fe. Les guste o no les guste. La fe se recibe, no se discute. La fe se recibe. Esto es el cristianismo. ¿Te gusta? Bien. Si no, mala suerte. ¿Qué te voy a decir? Jesús, ¿qué les dijo? O sea, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro en ese momento que probablemente habrá tenido 729 preguntas? Le dijo, ¿a dónde iremos, maestro, si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué me importa a mí si te estoy entendiendo o no te estoy entendiendo? Si es difícil de creer o no es difícil de creer. ¿Qué me importa si solo tú tienes palabra de vida? Lo voy a recibir. Se terminó. ¿Se está entendiendo? Esto es anarquía del pensamiento, anarquía de la fe. No quiero que me digan qué es lo que debo creer. When he prayed for unity, was that prayer for unity just wishful thinking on his part? And I couldn't believe that that was true. I kept wanting to believe that something else was at work. So I asked the question, and this was the big question for me. Who has the authority to interpret Scripture and establish doctrine? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para decirme qué es sana doctrina y qué no lo es? La Escritura. No, no puede ser la Escritura. ¿Por qué? Porque a la Escritura hay que interpretarla. Y cuando hay discusiones teológicas respecto a algo que dos grupos ven en la Escritura, tiene que haber una autoridad que te diga, papi, este grupo está equivocado, ustedes están en lo correcto. Como cristianos vamos a creer en esto, o creemos en esto. Punto, se terminó. ¿Se entiende? A la Escritura hay que interpretarla. Hay que interpretarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es de verdad. Yo lo escuché de Leonardo Abdala y se lo robé y se lo voy a robar por el resto de mis días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay diferencias doctrinales en el mundo católico, se reúnen los católicos, discuten, llegan a una conclusión, la iglesia con autoridad define doctrina y todos necesariamente, te guste o no te guste, deben creer en esto porque esto es lo que cree el cristianismo. Punto, se terminó. Cuando en las iglesias evangélicas hay discusiones doctrinales y no se llega a una conclusión, se separan. Y el pastor Pepe se arma en el garage de su casa una iglesia y a partir de ese momento es la iglesia de Ebenezer según el pastor Pepe. Porque pasa eso, chicos. Yo lo viví en reiteradas oportunidades. Una docena de veces aproximadamente lo habré vivido en mi corta vida como cristiano. Pasa eso.
No, Dios a mí me está mostrando esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y abro mi misión con mi visión del Evangelio. Este es el Evangelio según el pastor Pepe. Y es así como nacen las denominaciones, chicos, independientemente de que tengan 400, 450 años, 200 o 15 días. No importa, de esa manera nacen las denominaciones. Cuando el pastor Pepe con el pastor Cacho se ponen a discutir, no llegan a una conclusión respecto a lo que supuestamente Dios les muestra a ambos en las Escrituras y dicen, no, a mí me muestra esto, no, a mí me muestra esto, yo tengo que ser fiel a Dios, yo tengo que ser fiel a Dios. ¡Pum! Se separan. ¿Acaso los dos están siendo fieles a Dios al dividirse? No, no dijo un tal Jesús que quería que todos seamos uno. ¿De qué forma somos uno? Si cuando tenemos las menores diferencias doctrinales, automáticamente nos separamos y cada uno sigue su camino, como entendiendo que Dios los usa a ambos. Chicos, literal, eso pasa todos los días. Literal, pasa todos los días. No estoy siendo exagerado. Pasa literal todos los días. ¿O acaso verificalo por vos mismo? Verificalo vos mismo. Verificalo vos mismo. Pegate una vuelta con el auto, salí a caminar con tu esposa en tu ciudad una vez por semana y decime honestamente si no encontrás abierta una nueva iglesia. La obra de Dios se está expandiendo. Mentira, papi, no se está expandiendo la obra de Dios, se está expandiendo la anarquía intelectual dentro de las iglesias evangélicas, que todas dicen tener la verdad. ¿Según quién? Según mí y mi interpretación y las Sagradas Escrituras. Entonces todos se amparan en las Sagradas Escrituras y ahora como la Sagrada Escritura ya no es autoridad suficiente como para cerrar la conversación, ahora dicen, me lo reveló el Espíritu Santo. Y como te lo reveló el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, nadie puede decir absolutamente nada respecto a tus ideas, por más locas que sean. Es lo que pasa, chicos. No me vengan a mí con filosofías, no me vengan con teología, no me vengan a mí con un montón de perorata argumentativa y pura retórica. Muchachos, es lo que pasa. Todos los días, si vos vas a recorrer tu ciudad una vez por semana, vos te encontrás con que hay una nueva iglesia abierta. Y dicha iglesia, te lo puedo garantizar que el 90% de las veces nace de una división de otra iglesia madre. Se terminó. Es así. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién tiene la autoridad para interpretar la Escritura y establecer la doctrina? ¿Quién? Es necesario preguntarse esto. That was the big question. And to answer it, I realized I had to kind of come out of my lack of understanding of history and go backwards in time to the ancient church. I needed to find out what the early church believed and why they believed it. And in doing that, it opened up a whole new reality for me. Suddenly the Gospels and the book of Acts and the New Testament took on a new life for me in answering that original question. And I realized the answer was through the apostles. Jesus had given his authority to the apostles, and they passed that on to the apostles that have continued since then. Well, there's a demand behind that. What was I going to do with that truth? What was I going to do with the answer to my question? And I realized it was very difficult because I worked for an evangelical organization and my family came from an evangelical background. And becoming Catholic would pretty much put me as playing for the other team. Eso es lo que me está pasando a mí, fuera de broma. Me cambié de team, me cambié de equipo. Soy un traidor, básicamente. Fuera de broma, hay mucha gente y me dijo traidor. And yet I realized the truth demanded that I do something with it, and ignoring it was not the option. I embraced that truth in the Catholic Church and decided, come what may, I would follow Christ and his church wherever they would lead. ¿Qué me contás? ¿Es o no un problema real? Ahora eres un apóstata, es cierto. Fíjate eso de apóstata, ¿no? Eso de apóstata. Apostatas de la verdad. Ok. ¿De qué apostato? Particularmente de qué. Preste atención a esto. Preste atención a esto.
todo el mundo me dice, volvé. Fuera de broma, son tonterías, pero estas tonterías tienen que calar hondo en tu corazón. Me dicen, volvé, volvé, volvé. ¿A dónde debo volver? ¿A dónde? A la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿A qué verdad? Dice, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice la Reina Valera 1960. Vamos a otra versión. ¿Cuál? ¿La NBI? No. A ver, pará. La Biblia de las Américas. A ver qué dice la Biblia de las Américas. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Vamos a otro pasaje. NBI. Ahora sí. La casa de Dios, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la... Pregunta honesta. ¿La iglesia es el fundamento de la verdad, sí o no? ¿La iglesia es el fundamento de la verdad, sí o no? ¿Ven que acá la misma Biblia no es que habla de opiniones? Acá habla de la verdad. Acá hace referencia a la verdad. Entonces, cuando nosotros reclamamos como individuos en busca de la luz que es Cristo, reclamamos que la iglesia comunique la verdad, que en ella pueda ser identificable la verdad, doctrinalmente hablando en este caso, no es un reclamo desmedido, injustificado, no es exagerado exigir que la iglesia sea fundamento de la verdad. Estoy exigiendo, buscando algo que la Biblia me promete, que me dice que es verdad. ¿Está mal que yo crea esto que dice la Escritura? Si la Biblia a mí me dice que es la palabra de Dios, las Escrituras, texto escrito en este caso por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si a mí me dice que la iglesia es el fundamento de la verdad, ¿está mal que yo reclame que la iglesia hable la verdad sin error? Que diga la verdad sin error, que no se hallen discusiones vanas, ni tampoco que esté fundamentada en opiniones simplemente, sino que en ella se halle la verdad. ¿Está mal que lo haga? ¿Está mal? La iglesia es el fundamento de la verdad. ¿Está bien? Es el fundamento de la verdad. ¿Está mal que yo exija que en la iglesia se encuentre la verdad? Muchachos, ¿qué es la iglesia sino un faro en medio de las tinieblas? ¿Y el faro qué hace sino alumbra? ¿No debería yo exigir hallar esa luz? Estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿O no? ¿No estamos hablando del cuerpo de Cristo? Es el cuerpo de Cristo. No puede caer en el error. Preste atención a lo siguiente. La iglesia de Cristo no puede caer en el error doctrinal. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo. Entonces, de la misma manera que Cristo no puede caer en pecado, la iglesia de Cristo no puede caer en el error doctrinal. Es 2 más 2 son 4. Entonces, ¿cómo identificamos la sana doctrina en las iglesias evangélicas? No se puede. Son meras opiniones. Son opiniones, nada más. Por eso el pastor Gutiérrez va a decir, ¿no? No, bueno, esas no son herejías, son pequeñas diferencias. No son herejías, son pequeñas diferencias.